Bienvenidos al capítulo 3 de esta importante serie bíblica, Pueblos que Huyen. Esta serie, como bien les he dicho, está basada en Proverbios 29, verso 2, que dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. En el capítulo anterior dijimos que la Biblia enseña, en su versión latinoamericana, en el libro de Proverbios 29:4, que dice: por la justicia un rey hace prosperar al país. Si solo es un opresor, lo lleva a la ruina. También explicamos que existe un manual universal del opresor victimizado, donde el opresor, a pesar de tener todo el control policial, militar, judicial y económico de su país, se presenta ante el mundo como el eslabón débil y agredido. Es decir, si no hay luz, si no hay agua, si no hay comida, si no hay tratamientos médicos, si no hay medicina, si no hay un buen servicio en las instituciones estatales, porque trabajan mal, la culpa nunca es de la cúpula que gobierna, siempre es de la amenaza del enemigo exterior. Eso es una distorsión psicológica brutal. El que tiene las armas, las cárceles, las leyes y los medios de comunicación a su favor, incluso sin derecho a réplica, este es el que se disfraza de víctima desvalida. Este fabricado pretexto le sirve para hacer ver a cualquier disidente como un traidor. Cualquier protesta ciudadana genuina no se reconoce como descontento popular, sino como una operación orquestada y financiada por ese enemigo externo que ellos mismos se buscaron. Así fabrican siempre una narrativa de estar en una emergencia nacional. ¿Para qué? Para mantener a la sociedad en un estado mental de sitio o de guerra psicológica constante, con el objetivo de no dejarlos pensar en sus derechos como ciudadanos. Y acto seguido justifican el uso de la fuerza y de la represión que ellos hacen bajo el pretexto de defender la nación de esa temible amenaza exterior. Con este método de sometimiento, ellos intentan llevar al pueblo a un estado de sumisión total permanente para ellos perpetuarse en el poder. La gran contradicción con la que ellos siempre chocan y se autodestruyen es cuando se le pregunta cómo es posible que un gobierno que dice proteger a su pueblo termina utilizando todo su poder y su fuerza militar y represiva contra ciudadanos de su propio pueblo, ciudadanos hambrientos, desarmados, indefensos, que solo piden y reclaman tener los derechos básicos de dignidad y libertad cubiertos para poder sobrevivir. Ante todo este terrible escenario internacional, hoy veremos qué dice la Biblia que debemos hacer nosotros los cristianos. Cada cristiano, desde su posición y desde su posibilidad de servicio al prójimo, puede actuar a favor de los más humildes, de los más desfavorecidos, de los más desprotegidos. ¿Cómo? Predicando los principios bíblicos del reino de Dios para enseñarlos a vivir eficazmente, alimentando al hambriento, orando, cuidando y visitando al enfermo, acompañando al desamparado, vistiendo al que no tiene ropa, perdonando, dando posada al peregrino, visitando a los presos, enseñando a vencer con el bien el mal, aconsejando, reconciliando a los que están separados, consolando, compartiendo lo que tienen. Proverbios 31, 8 y 9 de la Nueva Versión Internacional dice: abran la boca en favor de los mudos y defiendan los derechos de los desvalidos. Abran la boca y juzguen con justicia, defiendan los derechos de los pobres y los necesitados. Así es como se defienden. Actualmente se calcula que existen entre 53 y 61 regímenes autoritarios o dictaduras en el mundo que hacen huir a sus pueblos al no garantizarles lo básico para vivir dignamente, y cuando ellos reclaman, lo reprimen. La versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, en Isaías 10, 1 y 2, dice: ay de los que dictan leyes injustas y pronuncian decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y les niegan la justicia a los oprimidos de mi pueblo. Es decir, lo que hacen estos
son los regímenes autoritarios. Estos regímenes autoritarios pueden existir y han existido y existen tanto en dictaduras de izquierda como en dictaduras de derecha. El autoritarismo no depende de una ideología política específica, sino de la concentración del poder absoluto en una sola persona, en una familia o en un grupo partidista, eliminando toda posibilidad de democracia y de derechos civiles. Su principal similitud es que ambas suprimen la verdadera separación de poderes, persiguen a los disidentes, violan los derechos humanos, ambas hacen elecciones fachadas que anulan las elecciones libres y buscan perpetuarse en el poder. Los gobiernos autoritarios representan un grave peligro para la humanidad, para los pueblos, para el prójimo, porque eliminan los límites al poder, lo que generan abusos sistemáticos y desprotección total para los ciudadanos, que pierden todos sus derechos y pierden todas sus libertades. El Estado decide qué es legal decir, pensar, hacer o publicar. Así encarcelan toda libertad humana y destruyen la justicia, haciendo las leyes a su conveniencia, como dice el profeta Isaías en el capítulo 10, que dice que los gobernantes dictan decretos opresivos para legalizar sus abusos. Es decir, utilizan un poder judicial sumiso, donde los jueces pierden independencia y se convierten en herramientas de castigo de ese propio gobierno represor. Se institucionaliza así la corrupción. ¿Por qué? Porque al no existir oposición, una oposición verdadera, no una oposición fachada, hay falta entonces de transparencia en todas sus gestiones. No rinden cuentas al pueblo y el dinero público se usa para sus intereses personales y familiares y se desvía sin una justa fiscalización. Las riquezas del país se concentran en el círculo cercano al dictador y esto genera un enriquecimiento, ¿pero de quién? De la élite, pero una pobreza extrema generalizada para toda su población. Incluso las malas gestiones y las decisiones económicas de un solo líder o un partido no se pueden corregir eficazmente porque no lo permiten. Todo eso provoca crisis severa, miseria, pobreza, escasez y ruina en un país, trayendo como consecuencia el uso de la violencia y el miedo para someter a quién, al pueblo, a través de la represión policial y militar, donde el prójimo utiliza, donde el gobierno utiliza la fuerza del Estado para aplastar cualquier protesta pacífica. Y como medida de control social se fomenta la delación y la desconfianza entre los mismos ciudadanos para evitar que se organicen. Todo eso es contrario a la palabra de Dios, porque el verdadero liderazgo que dice Dios es el servicio al prójimo por amor, no por tiranía. Gálatas 5:13 dice: servíos por amor los unos a los otros. Nos vemos en el próximo capítulo.